Hola a todas y a todos. ¿Queréis centraros en la apasionante aventura de la contribución de las activistas feministas al campo de la metodología científica? ¡Acompañadme! Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Paz. Estamos en el campo de las filósofas ante la ciencia y la tecnología, trabajado este tema con perspectiva de género. Ya lo introdujimos la semana pasada con Eulalia Pérez Cedeño y uno de los temas esenciales es la crítica a esa objetividad e imparcialidad de la ciencia. ¿Nos puedes hacer un poco el recorrido histórico de esta crítica? Bueno, es un tema muy importante porque incluso a día de hoy esa idea de que la ciencia y la investigación son objetivas, tienen que ser neutrales e imparciales y que el investigador o la investigadora no pueden contaminar la muestra, pues siguen muy vigentes en nuestras academias. Sin embargo, las activistas feministas de la década de los 70 del siglo XX detectaron, sobre todo, una pionera en el ámbito de la psiquiatría, detectaron que precisamente esa objetividad a la hora de realizar las investigaciones era perjudicial para la salud de las mujeres, porque las mujeres eran utilizadas casi como ratas de laboratorio y utilizadas como objetos de investigación, de manera absolutamente cruel casi. Sí. Los estudios de psiquiatría, pues estaba predominando el tema de la histeria femenina, que no era más o no es más que el trauma que habían sufrido las mujeres a causa de los abusos sexuales continuados. Claro, durante esos estudios, que además en los cuales los investigadores eran todos hombres, con una distancia emocional considerable hacia esa muestra de objetos, se podían permitir todo tipo de licencias como, aparte de desacreditarlas y ningunearlas, decir que son fantasías, esto que nos cuentan, tocarlas, hacerlas gritar, realmente era un abuso sexual durante el proceso de investigación. Entonces lo que hicieron estas activistas feministas fue crear centros de investigación para estudiar estas realidades que afectaban a las mujeres de otra manera, muy distinta. Para empezar, viendo a las mujeres como sujetos, como personas, escuchándolas, no distanciándose emocionalmente de ellas, sino en un ambiente más íntimo y cercano. Y eso, claro, luego rebotó, se aplicó en otros campos del saber. ¿Qué cambios o qué nuevo paradigma se estaba instalando? ¿Qué dimensiones tenía ese nuevo paradigma de considerar a las mujeres no como un objeto, que se puede hacer con él lo que se quiera, que se pueda manipular, sino como sujetos, como personas con las que te vinculas y con las que tienes también compromiso afectivo? ¿Cuáles eran las dimensiones que proponían? Claro, eso es muy importante. Tú utilizas la palabra paradigma, para llegar al que a día de hoy se puede definir como un paradigma feminista en investigación, metodología, epistemología. En aquellos momentos iniciales no podemos hablar de un paradigma. Se habla de que unas activistas feministas, en un momento de lucha por los derechos de las mujeres, que habían sido domesticadas y muchas veces los únicos espacios que ocupaban eran sus propios hogares, esas pioneras que llegaron a los ámbitos de la academia de por sí masculinizada, pues claro, no tienen un manual de decir, esto se hace así, esto se hace así, porque precisamente quieren hacer esas investigaciones de una manera que ellas consideran ética, que ellas consideran digna, y sobre todo surge de esa realidad a pie de calle del activismo, de la sororidad con otras mujeres, porque ellas, al ser mujeres académicas, se plantean las siguientes preguntas, que es, la pregunta básica de ¿qué está pasando? Que punto número 1, estamos invisibilizadas en todos los ámbitos, nadie está haciendo estudios sobre las mujeres, sobre las realidades de las mujeres. Eso es punto número 1. Y también cómo se hacen, ¿no? Entonces ellas, para ellas la academia fue como una plataforma que les permitió dedicar tiempo y esfuerzos a preocuparse por otras mujeres a las que veían como iguales. Sí.
Entonces no era un conocimiento aséptico, teórico exclusivamente, quería cambio, quería praxis, quería modificar la realidad con la que estaban investigando. Es un nuevo modelo de investigación. Sí, porque ya el proceso de investigación surge de una motivación, de una intencionalidad de cambio social, de reducción de las injusticias sociales. Eso es el punto número 1, ¿no? No es un proceso de investigación neutro, no parte de ahí. Y también es importante mencionar que no solo no es neutra la intención, sino que también el conocimiento no pretende ser universal, absoluto, para nada. Las feministas activistas son muy conscientes de sus limitaciones espaciotemporales y de sus perspectivas. Y también de sus sesgos. Son muy críticas, son muy reflexivas. Y pues entienden que el conocimiento tiene que ser situado y es parcial. Uh-huh. Sí, sí. Y eso no es infravalorado, sino que es una propuesta, una nueva forma de conocer la realidad. La verdad que las mujeres también como investigadoras eran sujetos vulnerados y eran sujetos vulnerados que pueden acceder mejor a la perspectiva de unas mujeres que investigan sus problemas, que investigan sus inquietudes, también vulneradas. Probablemente las mujeres fueron las mejores investigadoras en ese sentido porque se reconocían en lo que se estaba investigando. ¿Qué más dimensiones trae este tipo de investigación? Bueno, ese modelo de investigar también da mucha importancia al aspecto ético de la investigación. Actualmente, bueno, la ética en la investigación ya está más consolidada, existen comités científicos de ética en la investigación, pero que sobre todo están enfocados a prevenir los riesgos producidos por estudios que utilizan sustancias químicas como fármacos en el cuerpo físico o biológico de las personas. Sin embargo, las feministas son muy conscientes de los riesgos y de las consecuencias que las relaciones de poder implícitas en el ejercicio académico tienen sobre las participantes. Uh-huh. O sea, en todo tipo de investigaciones, ya no es limitada a unas prácticas físico-químicas, sino la propia investigación puede tener riesgos y tiene que haber también hay una conciencia ética en la propia acción investigadora. Sin duda. En todos los campos. Y sobre todo porque al tratar con sujetos vulnerados, como las mujeres y otros colectivos, al entrevistarlas, sobre todo sobre temas invisibilizados, como puede ser la violencia obstetricia o los traumas de abusos, pues claro, son temas muy sensibles y una pregunta puede pues causar mucho daño psicológico y moral a la persona. Entonces, son muy conscientes y son muy precavidas e inciden, ¿no? La entrevista, por ejemplo, es un proceso, tú tienes que ir viendo, ¿no? Interactuando, por supuesto a nivel emocional y por supuesto con un nivel de empatía hacia esa persona, ¿no? Si te desvinculas ya, cualquier cosa es posible. Sí. Entonces, ser conscientes. De hecho, hay investigadoras que se apoyan en personal sanitario porque investigan sobre temas tan delicados como los abusos y los traumas, hay momentos en los que las personas que participan en esa investigación necesitan de apoyo. Por lo tanto, no se separa la ciencia de la ética, ni la investigación académica tampoco de la praxis, porque la idea es provocar cambios, no tener simplemente unos conocimientos teóricos neutros, sino la teoría y la praxis tienen que ir unidas, entonces. Sin duda, hacen mucho hincapié. Por ejemplo, maestras que yo tuve como Rangil Lun o Nina Ver hacen un gran hincapié en que la teoría por sí misma no es suficiente. La academia domina, ¿no? Ese individualismo de yo es que he elaborado esta teoría y yo esta otra. Bueno, al final las teorías están muy bien, son representaciones de la realidad, pero si no contribuyen a ese cambio social, a esa reducción de la injusticia,
no sirven realmente para nada. Entonces ellas hacen mucho hincapié en que la teoría tiene que ser un complemento que, digamos, utilizado junto con la investigación empírica, contribuya a dar esos pequeños pasitos, ¿no? Sí, en favor de mayor justicia también en la sociedad. ¿Qué te iba a decir? Esto tú lo viviste en tus estudios, en tu formación, ¿no? Sí, es muy interesante porque yo, bueno, cuando inicié los estudios de grado en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega, en la asignatura de metodología aparecían los manuales, metodología feminista, junto con la marxista, la positivista, y me pareció, bueno, significativo. Pero luego, más allá de eso, cuando tuve que hacer el trabajo fin de grado, ahí ya fue como el momento decisivo. Pues acabé haciendo la tesis con una maestra pionera, bueno, pues feminista, una activista feminista de mucho recorrido, que es Ragnhild Lund. Saludos desde aquí, Ragnhild, que ya está emérita y jubilada y disfrutando de esa fase de la vida. Y yo, digamos que aprendí a través de ella, de su conocimiento, de su experiencia situada y encarnada en ella. Porque sí, o sea, hay una pequeña referencia en los libros de texto, pero no es lo mismo llevarlo luego a la praxis. No es lo mismo. Además que ella siempre nos motivaba, ¿no? Como a ser nosotras las que tomáramos las decisiones, las que nos expresáramos. Hacía mucho hincapié en escribe en primera persona. No es algo abstracto, no es un se piensa, no es un se estima. Eso es un truco de Dios, ¿no? Que es el científico que no tiene cuerpo, que lo ve todo desde ningún sitio. No es así. Entonces, claro, eso cuesta, ¿no? Y luego también das voz a esas participantes que normalmente no son escuchadas. Es decir, tú eres consciente de que tu cuerpo situado, en todos los sentidos de la palabra, se proyecta en tu investigación, forma parte de tu investigación, no es neutra. Sí, y también mucho hincapié en la posicionalidad. Porque el conocimiento al fin y al cabo es situado y tu posición, bueno, pues va a definir y a influir ese proceso de investigación. ¿Qué es la posicionalidad? Es muy simple, es pues tu sexo biológico o tu género, la edad, bueno, pues tu raza, tu etnia y tu clase social. Entonces eso determina el acceso que tienes a hablar con ciertas personas, a tratar con ciertos grupos o de ciertos temas. Porque volvemos a lo mismo, no es lo mismo que te entreviste un hombre blanco, un profesor emérito, cuando eres una mujer migrante interna del hogar. O sea, no te vas a abrir, no vas a hablar de la misma manera. De la misma manera que no es lo mismo llevar a cabo estos encuentros con los participantes, estas entrevistas en lugares académicos de la Torre de Marfil, como ir allí in situ, a sus hogares, a sus lugares de trabajo, en su hábitat de día a día. Es muy duro, no es fácil, porque muchas veces tú te ves que te miran, que te observan, te enjuician, porque te ven como eso, en una posición de superioridad. ¿Qué te iba a decir? ¿Y cabría la posibilidad, o cómo observas tú la posibilidad de que sean varones los que hagan metodología feminista o investigación feminista? Sí, eso es muy importante, o sea, muy interesante, porque si bien, digamos, los estudios feministas surgen preocupándose por la situación de las mujeres, y la metodología feminista surge, ¿no?, de esos estudios de mujeres, a día de hoy no se limitan solo a estudiar la condición de las mujeres. Se pueden hacer estudios feministas estudiando por igual hombres y mujeres y ver las diferencias de género que hay en sus vivencias cotidianas. Por ejemplo, Ragnhild Lund tiene muchos estudios sobre, bueno, el tsunami del sudeste asiático, cuando fue el tsunami. Ella luego hizo muchas investigaciones para ver simplemente la distribución socioespacial de mujeres y hombres, y era alucinante porque veías que el tsunami había afectado mucho más a las mujeres porque eran las que estaban en la playa recolectando mariscos, mientras que los hombres estaban en unos puestos de trabajo que a lo mejor estaban en las minas o en la obra, en la construcción. Es muy interesante, ¿no?, aplicar esta perspectiva.
Pero no solo tiene que centrarse en eso. Los varones haciendo este tipo de investigaciones, pues claro que pueden hacerlas, pero eso sí, tienen que ser muy conscientes y muy reflexivos sobre su propia posicionalidad, qué les permite, a dónde pueden acceder y a dónde no. ¿Algo más, Andrea? Que tu experiencia fue buena, entonces, en el hecho de reconocer esta metodología feminista. ¿Lo aplicas ahora en tus nuevas investigaciones? Sí, la verdad que es una metodología que engancha. Y porque, más que nada, lo ves cuando interactúas con los participantes, pues es que lo ves, o sea, te agradecen, ¿no? Que les permitas compartir ciertas cosas que no tienen otros espacios donde compartir. O sea, yo trabajo sobre todo con personas migrantes que muchas veces no tienen la ciudadanía del lugar donde residen, son voces invisibilizadas, perseguidas por la policía y las autoridades, y cuando inicialmente pues tienen miedo de tú quién eres, a qué vienes aquí. O sea, no es un campo fácil, pero luego pues te dan mucha información de cómo se pueden mejorar sus vidas en el día a día. Luego otra cosa es que las autoridades que tienen la responsabilidad política hagan uso de esos resultados científicos, con evidencia obviamente científica y de rigor. Sí. Que muchas veces existe ese riesgo también, que como claro, es que estas feministas lo que hacen, eso no es nada, es una ideología, ¿no? Sí. Es muy peligroso eso, porque es un campo de estudio que ya tiene una trayectoria, sí, una tradición que ha sido reconocida a nivel internacional como una de las contribuciones más importantes del siglo XX. Probablemente las aportaciones feministas o el paradigma feminista en todos los campos del saber es lo que más ha aportado, y el campo a la filosofía sobre todo. Pues muchas gracias, Andrea. A ti.